Mi nombre es Angélica Franken, yo soy profesora de literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy les voy a hablar sobre una novela que se titula Sprinters, los niños de Colonia Dignidad. Pero más específicamente les voy a hablar sobre un storyboard, que es lo que nosotros entendemos como fotogramas de un guión, que está presente en esta novela y que aborda un hecho histórico concreto de nuestro país, que fue la existencia de lo que ahora se llama Ex Colonia Dignidad o Villa Baviera. En esta cápsula relativa al currículum del Ministerio de Educación, trabajaremos el cómo abordar críticamente un género discursivo no literario, particularmente un storyboard. Por ello, vamos a ver distintos aspectos. Por un lado, de qué manera influyen los contextos socioculturales del enunciador, del autor y de la audiencia, es decir, de nosotros. Por otro lado, las características principales de un storyboard, ya como género discursivo, las relaciones establecidas entre los fotogramas para construir ideas y razonamientos críticos sobre un hecho, en este caso, histórico concreto, y qué pasa con la selección y la veracidad de la información del autor de este storyboard. Todo lo anterior nos va a permitir poder discutir también y reflexionar brevemente en torno a este hecho concreto de nuestra historia reciente, que además justamente problematiza los procesos migratorios que han caracterizado al siglo XIX y al siglo XX de nuestro país, incluso también ahora el siglo XXI. A ver, esta novela, probablemente quizás no la conocen, se titula Sprinters, los niños de colonialidad. Fue publicada el año 2016 en la editorial Weathers. Su autora es una periodista y escritora chilena, Lola Larra. Otras obras de ella que quizás conocen o han oído, se titula Al sur de la Alameda, Diario de una toma, que es del año 2014, es una novela que fue bien publicitada y que se centra en la Revolución Pingüina del año 2006. Lola Larra pertenece a una generación de escritores chilenos que fueron niños, ¿sí? O en algunos casos y otros adolescentes durante el periodo militar, es decir, entre los años 1973 y 1989. ¿Qué es Colonia Dignidad? Quizás ustedes no lo saben. Colonia Dignidad fue eh, una sociedad benefactora, así se titulaba, que se fundó el año 1961, o sea, un año después del terremoto que azotó a esa zona. Se funda en la zona de Parral, séptima región, por un grupo de colonos que provenían de distintas partes de Alemania, familias colonas. Su líder se llamaba Paul Schaeffer. Durante décadas, estos colonos, estas familias, vivieron aislados en este predio que fue comprado, ofreciendo sobre todo servicios de enfermería a la comunidad de Parral y también productos caseros como miel, por ejemplo. En los primeros años, este enclave fue muy valorado, sobre todo después del terremoto y los daños que había en la zona, y en general también fue muy valorado por la sociedad chilena. De hecho, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, distintos personeros también visitaron la colonia y tuvieron encuentros con el líder. Lamentablemente, décadas después, sabremos que dentro de las rejas de este predio, Paul Schaeffer y otros líderes dentro del grupo abusaron sistemáticamente de niños, separaron familias, estas mismas familias colonas, torturaron a detenidos desaparecidos de la dictadura militar, entre otras atrocidades, que hay causas ahora que están todavía en proceso. Su líder fue perseguido por la justicia chilena el año 1997 y fue recién capturado 7 años después, el 2005, en Argentina. Va a alcanzar a estar 5 años en la cárcel y el año 2010 Paul Schaeffer va a morir ahí, más bien de viejo. Actualmente siguen viviendo distintos colonos, ¿sí? De esa época, que fueron niños sobre todo en esa época, siguen viviendo ahí, y el lugar, como les decía, fue rebautizado por Villa Baviera y ofrece sobre todo servicios gastronómicos y de turismo, hay una casa y todo está construido de una manera muy similar a los edificios de origen alemán.
Por lo que pueden ver y lo que les acabo de contar, en resumen, es una historia bien triste y más allá de eso, todavía tiene muchos hitos pendientes en la justicia chilena de causas que todavía no se han clarificado realmente, y también en la justicia alemana, que en los últimos años ha estado tratando de hacer todo un proceso de reparación hacia las víctimas, sobre todo estos niños y adultos que fueron torturados y tratados mal psicológicamente. La pregunta que nos surge ahora, después de esta introducción que tuvimos, es ¿qué es un storyboard? ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las características principales? Se le llama también guión gráfico o viñetas, fotogramas, ¿sí? En el caso del cine, ¿ya? Que sería en el fondo el potencial de nuestro análisis, sirve como guión de una escena específica. Es utilizado también en el mundo de la publicidad y el marketing, sobre todo. Se estructura a modo de secuencia, es decir, tiene una lógica cronológica. Permite plasmar visualmente una idea concreta, eso es muy importante, ¿sí? Una idea crítica, por ejemplo. Y para nuestro análisis pertenece a los llamados géneros discursivos no literarios. Nosotros vamos ahora a leer juntos una película imaginaria que es el storyboard de Rodrigo Olgueta, que está incluido dentro de la novela, ¿sí? Y que nosotros lo vamos a leer de la página web que construye Lola Larra para escribir esta novela, ¿sí? Acá les traje la portada de la novela por si la querían ver, y les voy a proyectar el storyboard para que lo podamos leer juntos. Este storyboard cuenta la historia a modo de contexto de Tobias Müller. Tobias Müller va a ser uno de los tantos niños sprinters de Paul Schaeffer que va a tratar de escapar el año 1997, cuando efectivamente ya la fama de la colonia se estaba viendo muy mermada. Tobías va a lograr escapar junto con Salo Luna, y gracias a la ayuda de este, y van a poder llegar a pedir ayuda, sobre todo a la justicia alemana. Pero ¿qué va a pasar? La colonia va a desestimar todas las acusaciones que van a hacer ellos, diciendo que esto fue el escape de una pareja homosexual. ¿Ya? Voy a leer a continuación, y acá está la página para que ustedes puedan ver si más adelante les interesa abordarlo. Una película imaginaria. Secuencia 1, el joven alemán. Exterior, campo, atardecer. 1. Plano general. Luz naranja y rosa de ocaso sobre un enorme valle cultivado. Vemos desde lejos un grupo de campesinas trabajando en el campo. 2. Plano medio. Las campesinas son rubias y todas van vestidas igual. Trajes de paño, delantales blancos, pañuelos, el cabello ordenado en trenzas. El ambiente, el ritmo de las mujeres moviéndose entre los cultivos, la luz que cae sobre el valle, el gorjeo de los pájaros, el ruido de un arroyo, todo convierte esta escena en un cuadro bucólico y decimonónico. Exterior, bosque, atardecer. 3. Escuchamos una respiración agitada. Un joven se esconde entre la maleza, suda, jadea, asustado. Solo divisamos su espalda y su nuca. 4. El joven es Tobías, un muchacho rubio, alto y delgado. Su rostro añejado por el sol impide que adivinemos qué edad tiene. Podría tener 16 años o mucho más de 20. Evitando que lo vean las campesinas, Tobías logra alcanzar la orilla del río. 5. Se escuchan ladridos de perros, el muchacho comienza a correr. 6. Se lanza al agua y nada rápida y desesperadamente para alcanzar la otra orilla. 7. Finalmente logra sortear el río. Seguimos escuchando a lo lejos el ladrido furioso de los perros. Tobías se interna en el bosque y continúa corriendo. A rato duda qué dirección tomar. 9. Algunos detalles empiezan a no concordar con el ambiente decimonónico de la escena anterior. Alambres de púas y cercas electrificadas. En relación a la lectura que acabamos de hacer, comencemos el análisis y la interpretación. Preguntas que surgen. ¿Qué mirada crítica implícita del autor, de Lola Larra y también de Rodrigo Olgueta, se encuentra presente que despierta obviamente la de nosotros mismos como lectores y potenciales espectadores de este filme, si que se hiciera?
¿Se hace evidente una perspectiva influenciada por el contexto sociocultural o podríamos afirmar cierta neutralidad? Después de haber leído el storyboard, no cabe duda que hay una mirada crítica que está influenciada, ¿sí?, por toda la investigación que sabemos que hizo Lola Larra. Además, después de la introducción que yo les hice, incluso cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento sobre ciertos hechos históricos recientes de nuestro país, va a saber que detrás de este storyboard, sobre todo de las primeras imágenes bucólicas, como idealizadas del campo, ¿sí?, hay cierta ironía o cierta falsedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conocimientos históricos que tenemos es que efectivamente en la colonia, por un lado, las mujeres trabajaban en horarios extenuantes, ¿sí? No tenían días de descanso y además no recibían ningún tipo de remuneración. Es decir, trabajaban gratis de una manera intermitente, o sea, no intermitente, interminable, sin parar. Por otro lado, en el mismo storyboard ustedes pudieron ver la oposición o la confrontación que se construía en torno a las primeras imágenes, donde se apelaba a una naturaleza hermosa, idealizada, versus las últimas imágenes, donde finalmente Tobias Müller, este joven que trata de escapar el año 97, choca con cercos de púas con alambres. Es decir, no coinciden ambas imágenes, y eso se logra plasmar de una manera adecuada en el storyboard. En relación a la segunda pregunta o a los segundos objetivos, ¿no?, está ¿qué racionamientos o ideas finalmente entonces podemos extraer de esta lectura? ¿Qué nos dice justamente este contraste entre las primeras imágenes bucólicas, es decir, idealizadas del trabajo físico en el campo, con las del joven Tobías escapando y chocando con un cerco eléctrico? Por último, ¿qué mensaje nos transmite sobre cierta inmigración alemana y sus repercusiones en territorio chileno? Después de ver este storyboard, no cabe duda que hay racionamientos e ideas detrás de él, ¿sí? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué podemos inferir? Que efectivamente cierta germanofilia que estaba presente en la sociedad chilena permitió que se llevaran a cabo los hechos que les comenté de abuso y violencia contra los mismos colonos o contra civiles chilenos, ¿sí? Esta germanofilia que estuvo ahí presente, de los chilenos que se vieron deslumbrados ante estos alemanes que eran muy trabajadores, que tenían muchos avances médicos frente a una sociedad chilena más retrasada, y que en el fondo vieron en ellos como la posibilidad, como un ejemplo, y no fueron capaces de ver ciertas extrañezas, por ejemplo, estos alambres de púas, esta suerte de aislamiento respecto de la comunidad de Parral, ¿sí?, el poco contacto con la comunidad, también de que su líder, Paul Schaeffer, se relacionara con niños alemanes, pero también con niños chilenos, de una manera bastante extraña, estableciendo ciertas predilecciones de unos por sobre otros. Finalmente, en relación al tercer objetivo de esta cápsula, nos preguntamos, ¿qué podemos afirmar sobre la selección y veracidad de la información entregada? Finalmente, ¿es posible una mirada subobjetiva? Yo les mostré, cuando leímos el storyboard, la página que recoge toda la investigación minuciosa que hizo la autora Lola Larra para poder construir su novela, ¿sí? Ahí se incluyen testimonios de algunas víctimas, datos históricos, los estatutos de la sociedad benefactora, entre otro material de archivo que implica y da cuenta de todo el trabajo de selección y veracidad de información que ella hizo previo a la escritura. Sin embargo, luego con ese material, ella va a construir una mirada crítica, una mirada personal sobre la experiencia de ciertas familias colonas en el contexto de colonialidad y también de las personas de la comunidad de la zona Parral. Entonces, este storyboard presente en esta novela justamente da cuenta de cómo confluyen ambos elementos, ¿sí? Por un lado, un material objetivo relativo a un acontecimiento histórico concreto, y a partir de una construcción subjetiva de una mirada sobre hechos de inmigración reciente en nuestro país. Entonces, para finalizar,
el análisis que se propuso en esta cápsula nos permitió corroborar que ciertos géneros discursivos no literarios, en este caso un storyboard, nos permiten plasmar ideas concretas, ideas críticas. En este caso sobre un hecho histórico de inmigración europea en el siglo XX. La creación de un guión gráfico, como este storyboard, va a implicar siempre una mirada crítica o una perspectiva sobre esta idea en cuestión, sobre estos razonamientos. Es decir, que no por ser un género discursivo no literario, va a carecer de ciertos componentes ficcionales. Por último, algunos géneros discursivos nos permiten entonces combinar hechos concretos que sucedieron en el pasado con miradas subjetivas sobre la realidad, es decir, construir una mirada crítica a partir de un acontecimiento histórico concreto. Para finalizar y despedirme, bueno, los invito, ojalá, a que puedan leer esta novela, ¿sí? Sprinters, Los niños de Colonia Dignidad, y a leer obviamente directamente en ella el storyboard, y los dejo abiertos a que se hagan ciertas preguntas sobre los procesos justamente de inmigración en nuestro país. ¿Por qué cierta inmigración europea es vista tan positivamente en general por la sociedad chilena? No hay que generalizar, pero a modo general un grupo importante lo ve positivamente, y en cambio cierta inmigración latinoamericana, por ejemplo de peruanos, bolivianos o sobre todo haitianos que han ingresado a nuestro país el último tiempo, es mirada de una manera más bien negativa, despectiva. ¿Qué pasa ahí con nuestras miradas críticas? ¿Qué pasa con nuestros juicios de valor sobre ciertos sujetos extranjeros y sobre no otros ciertos, en base justamente a lo que ellos han aportado o no han aportado a nuestro país? Que estén muy bien. Muchas gracias.